El siguiente apartado se titula Las comunidades autónomas y las regiones. Un largo proceso histórico ha cimentado dado lugar a la actual división político-administrativa en España, la llamada España de las autonomías. ¿Cuáles son los objetivos de estas autonomías? Responder al deseo de autogobierno de muchas regiones que quieren recuperar viejos derechos, por ejemplo Cataluña, País Vasco, Galicia, que ya tuvieron durante la Segunda República su gobierno y sus instituciones propias, o también regiones históricas como es el caso de Andalucía. También modernizar las estructuras del Estado, ya que desde Madrid, con un Estado centralizado en la época de Franco, es muy difícil resolver todas las necesidades de los diferentes puntos del país. Promover el desarrollo regional y qué mejor que una configuración de un país descentralizado donde se puede llegar a las necesidades locales de forma más efectiva y también, y esto es muy importante, adecuar las realidades económicas, sociales, culturales con su marco territorial. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto durante la evolución histórica que en nuestro país existen muchísimas sensibilidades. Somos un país muy diverso y muy rico. Somos un país donde hay cuatro lenguas, bueno, una lengua oficial y tres lenguas cooficiales. Castellano, vasco, gallego, catalán, hablado por millones de personas. Somos también un país en el que existen unas instituciones, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, que tienen un origen medieval. Es decir, ya Cataluña contaba con instituciones políticas propias, como sus cortes, desde la Edad Media, desde el siglo XIV, o también leyes como los fueros de Navarra, que también unen sus raíces en la Edad Media. Por tanto, hay que responder a esa España compleja y heterogénea dentro de un marco autonómico. El artículo 2 de la Constitución de 1978 establece varias vías, tres, para acceder a las autonomías. En primer lugar, la vía rápida para las regiones históricas que ya han tenido en el pasado, durante la Segunda República, un autogobierno con su estatuto y su parlamento. Son Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero Andalucía, en este sentido, expresó su necesidad de también contar con un autogobierno, también por su condición de región histórica, por su idiosincrasia, y así le fue concedida tras, eso sí, multitudinarias manifestaciones en ciudades como Málaga y Sevilla, donde incluso hubo personas, bueno, una persona que murió, en este caso en Málaga, con Caparrós, luchando por ese deseo de autogobierno. Es el artículo 151 de la Constitución. Y también el artículo 143, o llamada vía lenta, que exigió de mayores requisitos, en este caso, por ejemplo, aprobación por referéndum por mayoría absoluta y también que fuese refrendado por las Cortes del Estado, acceso del resto de autonomías, como por ejemplo lo son Madrid o Castilla-La Mancha o la región de Murcia. Por otra parte, Ceuta y Melilla, anteriormente dependientes del administrativo de Cádiz y de Málaga, respectivamente, se van a constituir como ciudades autónomas. Por tanto, tenemos 17 autonomías y dos ciudades autónomas, cada una de ellas con su correspondiente estatuto de autonomía, que es el marco normativo de mayor importancia, eso sí, por debajo de la Constitución. Las autonomías tienen competencias plenas otorgadas por la Carta Magna, por la Constitución, siempre y cuando no invadan competencias que son exclusivas del Estado, como por ejemplo son la defensa exterior, la seguridad o, bueno, en su día la moneda, aunque ya dentro de la Unión Europea tampoco sería el caso. Las competencias autonómicas son, por ejemplo, sanidad, educación, urbanismo, medio ambiente o también algunas políticas financieras. Otras de ellas están reservadas también para el Estado. Todas las autonomías tienen sus propias instituciones, como son un parlamento o una asamblea legislativa elegida por sufragio universal, un gobierno autonómico con poderes ejecutivos, un poder también judicial
y unas consejerías, una especie de ministerios que llevan las diversas, áreas de gobierno. También hay un delegado del gobierno central para la administración del Estado en cada autonomía. Las autonomías se organizan de diferentes maneras. En este sentido debemos hacer referencia al concepto de región y dentro de ellas al concepto de región política, histórica, natural o geográfica. Pues bien, el concepto de región política viene dada por los límites de frontera de una administración, que puede ser estatal, provincial, etc. Una región histórica en España van a ser Cataluña, Galicia, País Vasco, pero también Navarra. Van a ser aquellas que han tenido una unidad político-administrativa y rasgos culturales diferenciados. Una región natural que se concibe como la delimitación que establecen criterios escogidos por el medio natural, como son, por ejemplo, cuencas hidrográficas o el relieve. La región geográfica es un concepto más elaborado. Aquí intervienen criterios propios del medio natural, pero dominan los criterios socioeconómicos. Y ligado a la región geográfica, muy importante, la región funcional. En este caso, para comprenderlo, ponemos el caso de la Comunidad de Madrid. Es una región que históricamente se ha circunscrito en la geográfica a lo que se conoce como Castilla la Nueva, lo que hoy es Castilla-La Mancha. Sin embargo, la ciudad más poblada de esta región, Albacete, con 170.000 personas, está muy por debajo de los 3,2 millones que tiene la ciudad de Madrid. Incluso municipios de su área metropolitana como Móstoles, Alcalá de Henares, Alcorcón o Getafe superan o se aproximan a las 200.000 personas. Esto quiere decir que el Castilla-La Mancha, cuando se configuró el Estado autonómico, pidió al gobierno central que Madrid tuviese su propia unidad, su propia comunidad autónoma, porque en el caso de estar junto con Castilla-La Mancha, toda la gran parte de las inversiones irían a parar a Madrid. Tanto ante esa disparidad, esa diferencia tan abismal de población, se ha configurado una región funcional, en este caso, digámoslo así, artificial, como es la Comunidad de Madrid. El siguiente apartado es la España, la Unión Europea. Como todos sabéis, España ingresó en lo que era en su entonces la Comunidad Económica Europea en el año 1986 junto con Portugal, siendo presidente Felipe González. Pero para ello la Unión Europea nos exigía una serie de reformas. Primero, evidentemente, que España fuese un país democrático, ya que durante la época del dictador Franco ya se pidió el ingreso de la Comunidad Europea, que nos fue rechazada. Por tanto, esa transformación, esa transición de una dictadura a una democracia social de pleno derecho va a permitir a España ingresar en el club europeo. Pero también en la economía. España era un país con un desarrollo económico muy inferior a la media europea y además era necesario cambiar multitud de leyes para liberalizar y abrir nuestra economía al libre mercado. Es decir, esto significa la privatización de empresas públicas, como se ha ido llevando a cabo durante los años 80 y 90, como por ejemplo Iberia o Telefónica, ya que en la Unión Europea está prohibido taxativamente ayudas públicas a empresas públicas, ya que interfiere en la libre competencia. A España además también firmó los pactos de la Moncloa para una apertura económica que también fue muy importante para ese ingreso. También lo fue la integración del país en la OTAN, en la vía militar. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta integración? Pues en el terreno político España ha afianzado su posición como una democracia moderna y consolidada, a la vez también que es el punto de nexo de unión entre Europa y América Latina.
En el terreno económico, la Unión Europea ha supuesto para España un desarrollo económico tanto en PIB como en renta per cápita y en competitividad exterior. De hecho, España en los últimos años ha aumentado sus exportaciones gracias a la integración en el club del euro. Ha puesto fin a décadas de aislamiento durante la dictadura de Franco, ha obligado a España a modernizar y aumentar su competitividad de su sistema productivo, y también España ha recibido cuantiosas ayudas por valor de cientos de miles de millones de euros para mejorar nuestras infraestructuras, por ejemplo, aeropuertos, puertos, hospitales, colegios, etcétera. En el terreno social, España se ha incorporado también ese proceso de modernización social, a la vez que había un aumento de las prestaciones sociales. Se ha universalizado la sanidad y la educación. Y por último, en lo cultural, la integración española ha ayudado a esa transferencia de cultura, ¿no? De intercambios culturales y científicos. Por ejemplo, un éxito de la Unión Europea es el programa Erasmus, que permite a los jóvenes españoles y españolas poder estudiar en otros países de la Unión. Actualmente España es un país clave en la Unión Europea y uno de sus principales objetivos, por su posición que tiene estratégica, es la de hacer de puente entre Europa y África. España cumple un papel fundamental en la seguridad y contra el terrorismo islamista yihadista. Además, la Unión Europea también invierte en España para asegurar la seguridad para evitar la inmigración indocumentada. De acuerdo, con este apartado vamos a hacer un breve descanso de unos segundos y comenzamos el siguiente apartado, muy importante, sobre todo de cara a la selectividad, tenerlo en cuenta porque es el apartado del tema sobre el que os pueden caer muy posiblemente una práctica en selectividad o también exámenes en el propio instituto, que son los desequilibrios regionales.